Un rato el doctor Darío Villarruel hablaba de la situación de Vudú, de lo que dijo Dilelo, un poco a mitad de camino, entre la buena conciencia, porque él sabe, ni siquiera le pidió al juez Lijo que lo pusiera preso a Vudú, él sabe que Vudú tiene que estar libre, pero al mismo tiempo no se anima a decirlo de una manera enfática, que se arregle el Lijo. Y Lijo, pobre, que se va a arreglar si Lijo está presionado por Clarín y Nación, porque resulta que su hermano, conocido operador desde el juzgado del Lijo, tiene una cuenta que le apareció en Suiza, que le apareció porque su mujer, la mujer del hermano del hijo, lo denuncia. En medio de ese desastre que significa para el hermano del hijo, se ve que le avisan al juez con las presiones que se leyeron, antes usted la vio aquí, lo que hacía en Clarín Nación presionándolo al hijo. Y pobre el hijo sacó del cajón de apuro algo y dijo, Vudú preso, ¿les parece bien? Y se mandó ese zafarrancho tan inmoral desde lo jurídico. Una vergüenza. Esto es lo que está pasando con la justicia. Si fueran presos todos los que como Vudú o Debido han sido considerados de esta manera, del gobierno, de Macri para abajo no queda uno. Pero de verdad no queda uno. Pero el error gravísimo sería que todos tendrían que ir presos sin tener condena definitiva. Y eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la justicia? Es una cuestión política. Esa cuestión política determina que sea el gobierno el que presiona a los jueces a través de los medios de comunicación, o los medios de comunicación a través del gobierno, tanto da. Y vivimos esta especie de mafia que se da en la justicia. Es insoportable. Vivimos en libertad condicional. Esta no es manera de establecer una verdadera república. No se puede admitir de ninguna manera. Y hay una especie de silencio que acompaña, de temor. ¿Quién se va a animar desde la política a decir, señores, paren un poco la mano? Poner el grito en el cielo. Un líder político. No hay prácticamente, puede ser que una se anime a hacerlo. Los demás miran esto y esperan que no les toque a ellos, porque le puede caber a cualesquiera de ellos. Esta es la realidad de lo que pasa con la justicia. A tal punto que Gabriela Michetti, inefable, la vicepresidenta, preguntada qué fue por cómo está la justicia, dice una cosa que hay que tomarla como de quien viene de Michetti. Lo digo más bien desde un lugar que trata de ser simpático que crítico, pero ella lo dice con una cierta ingenuidad, suelta algo que bien usado políticamente tendría que servir para mostrar claramente cuál es el temperamento del gobierno. En aquellos casos donde los funcionarios públicos se involucran en semejante cantidad de hechos de corrupción y de cosas que no son transparentes y de oscuridad, yo creo que hay que poner luz y está bien que se haga. Ahora, también es cierto que uno no puede, no puede ser, como dejar de ser franco y decir que raro, ¿no? Que ahora aparecieron todas juntas las resoluciones de las causas o los fallos. Y sí, me parece que es como que eso es lo que tenemos que terminar de trabajar, ¿no? Que la justicia realmente sea independiente y que no importa qué tiempo político se esté viviendo, si el tiempo político en el cual está ganando tal o cual fuerza o tiene más peso tal o cual partido, no importa eso. La justicia tiene que ir separada de eso, ¿no? Y tenemos que notar que está separada de eso. Sí. A veces todas las personas tenemos un lugar de la buena conciencia, todos hemos sido mejores de lo que somos cuando lo que teníamos eran sueños y prometíamos a los demás y nos prometíamos a nosotros un mundo un poco mejor. Michetti sabe que ella fue salvada por Lijo, de las bolsitas que había en su casa, mucho dinero que nunca se supo bien de dónde venía. No era el peor de los delitos potenciales que se han visto en la Argentina, pero ella se salvó gracias al hijo. Ella sabe que si el hijo lo hubiera procesado, estaría en la misma situación que Vudú. Entonces algo le dice, esto no puede ser, tenemos que estar por afuera de la política. Bueno, no se puede. La política la salvó a ella, porque el hijo no puede condenar a nadie. Caramba. No puede condenar a nadie el hijo del gobierno y tiene que ir contra los que ahora son la oposición. El papel del hijo es el de un gran inútil para el mundo de la justicia. Pero es Lijo, es Bonadío, es Rodríguez poniéndolo preso a Debido después de haber dicho no hay nada, aquí no hay nada. Y tiró la decisión a la basura. Y es Tornelli, un empleado de Macri en Boca,
alcanzó a tomar antes de que cayera en el cesto, desplegó el papel y se lo llevó a Irursun. Irursun dijo, señor juez, hay que meterlo preso a debido. Esto políticamente es lo que corresponde, son días muy especiales, hay que ponerlo preso a debido. Y Rodríguez, en vez de decirlo, bueno, si lo quieren poner preso, háganlo ustedes. El mismo Rodríguez que había dicho aquí no hay nada y había tirado el papel en el cesto, ahora toma ese papel todavía arrugado y dice que debido tiene que ir preso. Pide que lo desaforen y que vaya preso. Esto es lo que ocurre con el juez, con Rodríguez. Entonces, es Rodríguez, es Debido, Bonadío, es Lijo, todos están más o menos funcionando así, ¿verdad? Lo que habría que explicar, Víctor Hugo, es que la doctrina Irursun nace ahora y en realidad hace un montón de tiempo que hay funcionarios imputados y procesados. ¿Por qué ahora los funcionarios tienen poder residual para perturbar la investigación y por qué no lo tenían antes en otros gobiernos, en otros funcionarios? Te doy un ejemplo. Carlos Menem está siendo juzgado por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Es senador nacional. Durante todo este tiempo no tuvo poder para perturbar la investigación. Lo mismo para el juez Juan José Galeano, que está siendo juzgado en la causa de encubrimiento a la AMIA. ¿No tendría poder Juan José Galeano, que fue par de todos los jueces federales que están ahora? Y Aranguren y Caputo, como decía Pañi el otro día, con el tema de los Paradise, ¿no estarán manejando las cosas como para que cuando haya una denuncia aquello se haya diluido? Todo es una gran vergüenza. De esto habló alguien a quien les habla considera un héroe cívico de este tiempo. Un hombre que podría estar totalmente por encima del bien y del mal, viviendo las honras que lamentablemente solo se tributan desde ciertas élites. Si no, no hay título en la página principal de los diarios. No hay academias y grandes reconocimientos de lo que llamamos la élite. Hay persecución. Entonces Zaffaroni, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, que podría estar viviendo las mieles de todo lo que ha cosechado para ser uno de los juristas más importantes del mundo, así lo reconocen, está en la pelea. Y está liderando una pelea muy, pero muy importante que es necesario dar contra esa justicia, contra la Corte Suprema, a la que él le dice cómo puede ser que todavía estén con el tema de Milagro Sala, a los que eran sus compañeros. Ahora, todo ocurre, y lo van a escuchar enseguida el doctor Zaffaroni, porque desde cierto lado de la vida hay pudores. El doctor Zaffaroni no es juez de la Corte porque su poder, su honra a la República determinó que a los 75 años presentara la renuncia. Hayton de Nolasco, que ha sido capaz de firmar el 2x1, que ha sido capaz de llamar por orden de Lorenzetti al juez Geral para adelantar una autopsia porque le servía al gobierno para las elecciones, convirtiéndose en un despojo de lo que alguna vez pueda haber sido como jurista. Hayton de Nolasco se queda después de los 75 años, metió algo que no hizo Zaffaroni. Y esta es la diferencia. El bueno actúa de bien, actúa como una persona noble, respeta a la República, dice lo que dice acá, me tengo que ir a los 75 años. Y pobre de nosotros, dejó la Corte Suprema por sus pudores, porque es un tipo de bien. Entonces los tipos de bien se van y la gente de mal se queda. Y el tipo de bien, que por lo menos podría darse el gusto de andar por el mundo permanentemente en invitaciones y academias, hablar en la Sorbona, hablar en Oxford, en Cambridge, en todos esos sitios, y cobrar hasta muy bien por hacerlo, tiene que estar acá dando cuentas, rindiendo cuentas a Mañeto y a los Aguiar del volumen de lo que gana por la jubilación, que se desprende del sueldo que ganan los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que nos ocurre. El bueno presentó renuncia a los 75 años, no puedo ser más juez de la Corte, y se fue. Y estos otros tipos, imagínense cuánto se va a quedar Rosenkrantz, cuánto se va a quedar Lorenzetti, cuánto se va a quedar ahora Hayton de Nolasco, hasta la edad de Fait. Nos pasan cosas tremendas. Yo recuerdo, Charlie, tengo un minuto más antes de escuchar a Zaffaroni. Me dice que sí. Yo recuerdo, una vez mirando aquel programa 678, fueron a la plaza de la derecha que hacía una manifestación con un cubo que no decía 678, sino que habían inventado una sigla de un presunto canal en inglés. Estaba mal. Y yo recuerdo a Sandra Russo, a Nora Beiras, a esas periodistas que admiro y extraño profundamente,
rezongarle, criticar a su propia producción y decir esto no se puede hacer. Nosotros no podemos hacer esto. Nosotros no debemos proceder así. Esto es una vergüenza. Por un cubo que tenía la trampa de no decir quiénes somos para poder hacer las notas que de otra manera no se podían hacer con esa gente muy loca que era capaz de pegarla a cualquiera. Del otro lado tenemos un periodismo que inventó lo de Santiago Maldonado, asesinado por un puestero, Santiago Maldonado dando vueltas por Entre Ríos, es decir, todo lo que ya sabemos de lo de Santiago, todo lo que sabemos del caso Ángeles Rawson, un periodismo que ahora pone de pie a un suicida para matarlo y echarle la culpa a una expresidenta. Entonces, los pudores también a veces nos juegan muy en contra, porque, claro, en la naturaleza de por qué Zaffaroni es quien es y por qué, como usted, yo lo admiro profundamente, es porque él no puede traicionar eso y no podía seguir a los 75 años. Y para ser quien es, se fue. Es muy doloroso. Bueno, escuchemos al doctor Zaffaroni un par de minutos, de los 30 minutos inolvidables que dijo ayer. Hoy pasé 6 minutos y pico en radio y el lunes, la verdad, voy a empezar con la media hora total que duró su discurso porque me parece que hace falta saber estas cosas. En tiempos televisivos, 2 o 3 minutos de lo que dijo el doctor Zaffaroni. Está avanzando rápidamente el deterioro del Estado de Derecho y está llegando a un punto crucial. A un punto en que asoma por el horizonte la figura siniestra del Estado de Policía, en el que todos estemos asustados, con miedo y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de los que mandan. Se ha restablecido la picota, aquella columna de piedra a la que se ataba para humillar a los condenados. Sí, a los condenados. Ahora la picota es televisiva y no se atan condenados, sino personas que no solo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera se les ha comunicado de qué se les acusa. Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio. Es una regla. Y el juez se disculpa diciendo que está coaccionado, que se vio obligado a hacerlo, que no tenía alternativa. Yo no sé qué piensa un juez que se basa en una jurisprudencia conforme a la cual cualquier exfuncionario, por el hecho de haber sido funcionario, puede ensuciar una investigación. Me pregunto si lo puede ensuciar cualquier exfuncionario, ¿no lo podrán ensuciar más los funcionarios en actividad? Temor, miedo a perder el cargo por manejos políticos, a ser escrachados por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizados por inventos publicitarios, por noticias falsas. Se siembra más miedo. Se quieren lodar a los jueces jubilados por cifras exorbitantes. Sí, cifras exorbitantes, es cierto. Cuando se trata de la única ley jubilatoria que hay, un juez que se quiere jubilar tiene que usar esa ley. Pero ¿a qué se deben las cifras exorbitantes? Sépalo la opinión pública. Se debe a los sueldos que se fija la Corte Suprema. Porque las jubilaciones están en proporción a esos sueldos. Son los sueldos exorbitantes de la Corte Suprema, de esa Corte Suprema del 2x1, de esa Corte Suprema que incumple tratados internacionales, no solo suscriptos por la Nación, sino incorporados a la Constitución Nacional, de esa Corte Suprema que no tiene tiempo para tratar la vergonzosa prisión política de Milagro Sala y de sus compañeros. Conmueve su valentía y su inteligencia también. Porque yo cuando lo pasé por radio hoy, yo no había visto esto. Pensé que era un discurso leído. Unos apuntes y su extraordinario talento le permiten una oralidad que cuando uno la transcribe, esto es muy difícil, está el sujeto, está el predicado, está todo. Está la elegancia del lenguaje. Una persona superior. Hace bien, es aliviador, supongo que lo comparto.